Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al neumólogo, intensivista y director del Departamento de Medicina Crítica de Sedimar, el doctor José Miguel Estefan. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ustedes, es un placer estar en este programa. Doctor, fíjese, el COVID tiene contra la pared el sistema sanitario nacional e internacional. El gobierno ha desatado o está desarrollando una agresiva campaña de vacunación a nivel nacional y adicionando la tercera dosis para tratar de crear una inmunidad colectiva o de rebaño. Quisiéramos saber cómo usted ve todo este panorama frente a la proyección del COVID. Mira, el esfuerzo que está haciendo el gobierno para vacunar es algo totalmente loable. De hecho, somos de los primeros países en porcentaje de vacunación, tanto en Latinoamérica como si lo hacemos a escala global, también somos de los que más personas tenemos vacunadas con 2 dosis. El hecho, como usted me pregunta, de una tercera dosis obedece a la necesidad de cubrir diferentes cepas y la necesidad de mejorar la inmunidad del pueblo vacunado ante la vacunación de Sinovac. La vacuna Sinovac es una vacuna buena, es una vacuna que ha salvado muchas vidas, pero han surgido nuevas variantes en el escenario mundial. De hecho, a nivel mundial está, como estoy seguro que ustedes han oído, surgiendo la variante Delta. En Estados Unidos actualmente las nuevas infecciones, la mayoría son por variante Delta, y precisamente para evitar eso es que hemos decidido en este país impulsar una tercera vacuna, que de hecho no somos los únicos que lo estamos haciendo. Somos de los primeros en el mundo que lo estamos haciendo, pero no somos los únicos. Eso también lo está haciendo Chile, Gran Bretaña a partir de septiembre va a comenzar la tercera dosis, Alemania, Turquía lo está haciendo. O sea, no es algo que no se ha hecho en otros países. Y lo más importante es que lo hacemos para prevenir lo que en inglés se llama breakthrough infections. ¿Qué son las breakthrough infections? Son las infecciones que se producen en pacientes vacunados. De hecho, hay países como por ejemplo en Estados Unidos, India y en Chile, que se hizo un estudio, que las infecciones en pacientes vacunados están ocurriendo. Y para eso, para evitar este tipo de infecciones, es que estamos poniendo una tercera vacuna. ¿Cuáles son las infecciones más recurrentes, doctor? Las infecciones más recurrentes, no podemos hablar de recurrencia, sino de pacientes que han presentado COVID aún después de estar vacunados. Es importante saber que la vacuna de COVID protege, todas las vacunas, todas, contra el COVID grave, pero no necesariamente tiene que protegerte sobre el COVID sintomático, que es el COVID ligero, el que simplemente te da dolor de cabeza, te da dolor de garganta, fiebre. La efectividad de cada vacuna varía frente a lo que se llama COVID sintomático, lo que es hospitalizaciones y lo que es COVID grave, que requiere cuidados intensivos, por lo tanto disminuye mortalidad. Para ponerte un ejemplo, Chile publicó un estudio de la vacuna Sinovac y la efectividad de Sinovac es del 65% para infecciones sintomáticas de ese estudio de Chile, 83% para hospitalizaciones y 93-94% para infecciones graves e intensivo. Lo cual quiere decir que aún, o sea, todas las vacunas, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, todas protegen por encima del 90% sobre COVID grave que entra intensivo,
pero no todas protegen contra COVID en sí. Te puede dar ligero, estás protegido de una enfermedad grave, pero te puede dar ligero. Y eso es lo que estamos tratando de disminuir la tasa de pacientes positivos, de pacientes contagiados, dando una tercera dosis. Doctor, lo que se discute en términos médicos es la consistencia de estos procesos de vacunación, porque, por ejemplo, vacunas como contra la difteria, sarampión, tétanos, etcétera, los refuerzos no se colocan tan inmediato. ¿Cuál es la explicación que tiene esto con relación al COVID-19? Muy simple, muy simple. Las vacunas que tú acabas de mencionar, por ejemplo, la difteria es una bacteria, no muta tan rápido. En caso de virus como el polio, las infecciones de polio en el mundo han disminuido tanto que hay muy pocos reservorios. Apenas esta es una enfermedad prácticamente erradicada. Por lo tanto, la capacidad del virus mutar es mínima. Por eso es que al no cambiar el virus, porque no hay infecciones, si nosotros como humanos somos el huésped del virus y ya no existe la enfermedad, no va a mutar. En el caso de la influenza, para no hablar de COVID, para ponerte un ejemplo, la influenza se vacuna en pacientes de alto riesgo anualmente. No sé si tú has oído hablar de la vacuna de la influenza que se pone usualmente a partir de octubre todos los años en los pacientes de alto riesgo y se pone todos los años precisamente porque cada año varía las cepas que han producido la enfermedad el año anterior. Entonces, cada año se incluye en la vacuna la cobertura para las cepas que afectaron mayormente a la población el año anterior. O sea, no es raro, ni es la primera vez que estemos usando refuerzos tan rápido. Con la influenza lo hacemos todos los años. El COVID es una enfermedad que está mutando. Es una enfermedad que está afectando millones de personas en el mundo entero al mismo tiempo. Dentro de todos esos millones de personas que están sufriendo COVID, en algunas personas muta y al mutar ya cambia las características de lo que se llama la proteína de spike protein, que es con lo que se une el virus a la célula humana y logra entrar al organismo. Doctor, entonces, ese proceso mutante que registra el COVID, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la República Dominicana? ¿Hay alguna variante como la del Delta o Delta Plus que todavía está en proceso de desarrollo o todavía no existen ninguna de esas variantes? No, todavía no se ha demostrado en la República Dominicana la presencia de la variante Delta. Se han mandado a analizar a los Estados Unidos muestras de pacientes que han dado positivo aquí en la República Dominicana, pero todavía estamos esperando por resultados. No se ha al día de hoy no se ha detectado todavía la variante Delta ni Delta Plus en la República Dominicana. Pero el hecho de que sea la variante en boga en el mundo entero, tenemos que estar un paso adelante. Somos un país que dependemos mucho del turismo, la economía hay que impulsarla y la única forma de realmente abrir con seguridad es que la población esté vacunada y que esté protegida. Doctor, la presencia del COVID siempre genera elementos de discusión, de incertidumbre, de pronóstico o de mirar más allá del horizonte. A la población se le ha dicho que tiene que acostumbrarse a convivir con el COVID, que probablemente esté presente durante un gran tiempo. ¿Hay algún parámetro, doctor, en que no necesariamente tenga que desaparecer, sino propiciar la normalidad de la vida cotidiana? Esta pregunta que me acabas de hacer es un poco difícil de contestar. No podemos saber realmente cuánto va a durar el COVID. Pero históricamente te voy a hacer un recuento de 3 diferentes epidemias.
Vamos a comenzar con la epidemia de 1918. La epidemia de influenza de 1918 mató entre 30 y 50 millones de personas en un mundo que tenía apenas menos de 2.000 millones de personas y duró 2 años. Surgió en 1918, antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, y con el retorno a casa de los soldados que participaron en el escenario bélico en Europa, fue diseminado en todo el mundo. Es una epidemia que todo el mundo conoce y en ese caso duró 2 años, pero tenemos que recordar que en esa época la movilidad humana no era tan amplia como lo es ahora. O sea, la probabilidad de que el virus llegara a una población y luego desapareciera era más alta en esa época que ahora que nos estamos desplazando todo el tiempo. Hablando de coronavirus propiamente dicho, hay 2 epidemias conocidas de coronavirus. Una en el 2003, que fue el SARS, y el SARS desapareció rápidamente. Cuestión de 6 a 8 meses ya había desaparecido y ya no hay más casos. Y en el 2009 apareció el MERS, que también fue un coronavirus que apareció en Medio Oriente. MERS quiere decir Middle Eastern Respiratory Syndrome. Y este síndrome respiratorio producido por un coronavirus, se llamaba MERS, también desapareció rápidamente porque afectó muy pocos países. Fue un virus que afectó pocos países, no se propagó, no mutó y desapareció rápidamente. El COVID desgraciadamente está prácticamente en todos los países del mundo y podría durar fácilmente 6 meses, 1 año, 2 años más, por lo menos hasta que el mundo entero tenga inmunidad. Y eso se va a lograr con inmunidad de rebaño o vacunación del mundo. ¿Cómo usted valora el proceso anti-COVID que se lleva a cabo actualmente en la República Dominicana y también la respuesta al protocolo por parte de la ciudadanía? La respuesta anti-COVID es bastante efectiva. Hemos puesto límites de circulación en momentos en que ha aumentado la circulación del virus a nivel nacional y cada vez que hemos puesto límites a la circulación de personas, hemos visto cómo la circulación del virus cae. Vemos cómo caen los casos, vemos cómo caen las infecciones y la mortalidad. Desgraciadamente, ningún país puede permanecer con su economía cerrada indefinidamente. Hemos flexibilizado en algunas ocasiones y en esos momentos han habido aumento de casos. Actualmente estamos abriendo de nuevo porque se ha mostrado una disminución importante de los casos en las últimas 2 semanas. O sea, prácticamente, voy a decir, por ejemplo, donde yo trabajo, en Sedimar tenemos 2 intensivos dedicados, de los 4 intensivos, 2 están dedicados a COVID y la hospitalización de casos críticos en los últimos 10 días ha caído, te diría, cerca de un 40-50% en relación a hace un mes. Yo creo que la respuesta del gobierno para contener la circulación del virus ha sido la adecuada en cada momento que se ha presentado la epidemia. Lo que sí no realmente no ha estado del todo, no ha sido del todo satisfactorio es la respuesta de subgrupos o grupos de población que todavía no cumplen el distanciamiento, no cumplen las normas de protección, uso de mascarillas, distanciamiento, principalmente jóvenes, fines de semana, en sitios de diversión, etc. Pero cada vez en esta apertura se va a acompañar, a diferencia de otras aperturas anteriores, de un mucho mayor nivel de vacunación. Estamos hablando de que ya
casi el 40, la última data que tengo, que no es actual, es de hace una semana, alrededor del 40% de la población ya está vacunada de una segunda dosis global en general. Y hay provincias como la Altagracia que llegan por encima individualmente casi a un 100% de primeras dosis y muy por encima del 80% de una segunda dosis. O sea que el hecho de abrir y ya con una población vacunada, yo creo que nos va a ir bien esta vez, nos va a ir mejor que otras veces. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor José Miguel Estefan, neumólogo intensivista y director del Departamento de Medicina Crítica de Sedimat. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Miguel Estefan, neumólogo intensivista y director del Departamento de Medicina Crítica del Sedimat. Doctor, el anuncio de la desescalada por parte del gobierno, quisiéramos saber cómo puede enfocarse su pro y su contra en la medida en que, por ejemplo, en Europa se anunció una desescalada en algunas partes del mundo, como Nueva York, por ejemplo, ya la gente en algunos lugares no tiene mascarilla, pero en Europa se ha producido un rebrote. No estamos a las puertas de que pudiera suceder algo así en la República Dominicana con una apertura tolerante hacia la ciudadanía. Bueno, de que puede ocurrir un rebote, puede ocurrir, definitivamente. Siempre cuando tú abres, hay mayor probabilidad de transmisión y circulación viral. Pero lo que tenemos, como te decía en el segmento anterior, estamos abriendo con una población con mucho más nivel de vacunación. En los sitios, por ejemplo, en que se ha logrado vacunación por encima del 80-90% de la población, por ejemplo en New York y algunos estados de Estados Unidos, la circulación y la apertura ha sido normal, ha sido prácticamente normal. Y países, por ejemplo, que ya habían abierto y abandonado incluso el uso de mascarillas como Israel, han tenido pequeños rebrotes, pero precisamente por la aparición de nuevas variantes. Ante eso, o sea, es algo que puede pasar y precisamente por eso nosotros estamos haciendo una vacunación de refuerzo para irnos un paso adelante a la epidemia. Doctor, ¿cuáles son los puntos más críticos que genera el COVID en el plano pulmonar para la población y en términos de secuela? ¿Hasta qué tiempo se prolonga esta situación? Mira, el COVID, el 85-90% de los casos son casos ligeros. Son casos que apenas con medidas básicas, acetaminofén, vitaminas, van a salir bien, usualmente en pacientes jóvenes sin comorbilidades. Un 10 a un 15% van a necesitar hospitalización y de estos pacientes alrededor de un 5% van a tener una enfermedad crítica severa y esos son los pacientes que van a tener lesión pulmonar importante. Esa lesión consiste en lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio, lo se llama un ARDS o síndrome de distrés respiratorio, en el cual hay una lesión pulmonar lo suficientemente importante como para imposibilitar la oxigenación adecuada y hay varias formas de tratar esto. Pero en el paciente hospitalizado, que lo primero es que usualmente el paciente hospitalizado es el paciente que requiere oxígeno, es el paciente que su saturación en aire ambiente cae por debajo de 90-92% y en este caso necesita ser ingresado para administrarle oxígeno. Muchos de estos pacientes, acuérdate que te dije, vamos a los números de nuevo,
10 a 15% hospitalización y apenas un 5% intensivo. Un 10-12% de esos pacientes hospitalizados pueden estar perfectamente en una habitación con un suministro de oxígeno sin necesidad de pasar a cuidado intensivo, y de 7 a 10 días mejoran y pueden ser egresados. Hay un por ciento de pacientes que no mejoran, empeoran, y esos son los pacientes que el oxígeno que le damos con cánula nasal no es suficiente para mantener una saturación adecuada, y son pacientes que hay que llevarlos a intensivos y intubarlos, colocarlos en ventilación mecánica. De estos pacientes que están en ventilación mecánica, están en riesgo de muchísimas complicaciones, muchas de esas de COVID. Tenemos pacientes que presentan sangrado, tenemos pacientes que presentan trombosis, tromboembolismo, y incluso pueden presentar infecciones secundarias bacterianas además de la viral. Por eso es una enfermedad que a nivel mundial tiene una mortalidad en cuidados intensivos relativamente alta, en el orden del 30-40% de los pacientes en cuidados intensivos. Ya luego que el paciente rebasa la etapa crítica, que sobrevive y puede ser extubado y sacado de cuidado intensivo, puede permanecer en el pulmón todavía lo que nosotros llamamos áreas de fibrosis, presentan dilataciones de los bronquios que se llaman bronquiectasias, y eso puede durar semanas a meses. Hay casos que todavía tienen prácticamente un año y permanecen con cierto grado de lesión pulmonar. Esto es un virus nuevo, no sabemos qué tanto tiempo o si va a ser algo totalmente permanente, pero hay casos todavía del 2019 que presentan afección pulmonar residual, pero es el mínimo por ciento de los casos. La inmensa mayoría de los pacientes que hacen neumonía con neumonitis y lo que llamamos esos pulmones blancos en la tomografía y en la radiografía, la inmensa mayoría ya a los 2 o 3 meses después de haber pasado la enfermedad tienen una radiografía, una tomografía prácticamente normal. Un mínimo por ciento de los casos van a tener una lesión residual. Doctor, es decir que el paciente que supera el COVID, que queda negativo, todavía arrastra secuelas que hay que atencionarla y que pueden provocar efectos graves en ellos. No, los pacientes que tienen COVID ligero y moderado usualmente no necesitan atención o sea, prolongada. Claro está, todo paciente que sufrió COVID debe ir a un neumólogo, debe ir a hacerse chequeo post-COVID, pero la inmensa mayoría se le puede dar de alta con una función pulmonar normal, la inmensa mayoría. Cuando yo me refiero que hay secuelas que pueden ser importantes, es apenas menos de la mitad de los pacientes que van a intensivo. Yo te diría un 2.5, un 3% de los pacientes con COVID quedan con secuelas que van a necesitar atención médica permanente. ¿Cómo usted ve el proceso de positividad y letalidad actualmente? Ha disminuido, la positividad ha disminuido en los últimos 2 semanas, el porcentaje de positividad ha disminuido, y la letalidad global, República Dominicana es uno de los países que tenemos una letalidad más baja en el mundo, andamos por el orden del alrededor de 70, 75, número 75 en los países en cuanto a mortalidad. Tenemos una mortalidad muchísimo menor que la mayoría de los países desarrollados incluso. La mortalidad de nosotros anda en el orden de menos de 4.000 por millón. Y la presencia de pacientes en estado crítico en las unidades de cuidados intensivos. Ha disminuido, en las últimas 2 semanas ha disminuido. Tuvimos un pico hace un mes. Hace un mes los cuidados intensivos en todo el país, pero prácticamente más que nada en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, presentaron un rebrote enorme que ocupó todas las unidades de cuidado intensivo de los centros que vemos COVID. Como te dije, al día de hoy eso ha disminuido un 40-50% con respecto a hace un mes. O sea que actualmente estamos en baja en cuanto a la positividad y los casos graves.
Doctor, entonces pudiera decirse ya que el punto crítico, el punto alto que tenía el COVID ha ido desapareciendo o disminuyendo más bien. Ha disminuido, sí, claro que sí. Eso no quiere decir que no nos enfrentemos a eventualmente en algún momento a otra ola, eso puede ser, pero las probabilidades de que ocurra cada día son menores, porque mientras más vacunación, menos probabilidades de una tercera ola. Y es lo que estamos tratando de hacer con el refuerzo de la tercera dosis. Doctor Estefan, usted como un destacado médico, brillante médico de la República Dominicana, quisiéramos saber ¿cuál es el consejo que amerita la población ante la disminución que usted refleja sobre la positividad y la letalidad? ¿Cómo comportarse en esta coyuntura? Porque estamos frente a gente que no respeta los protocolos a pesar de que hay una agresiva campaña de inmunización en el país. Mira, básicamente para mantener los niveles bajos de contagio y de mortalidad, lo tenemos que hacer en base a tres premisas. Número uno, completar la primera fase de vacunación. Todo el mundo, todos los mayores de 18 años, que son la población que debe vacunarse hasta el día de hoy, completar su esquema de vacunación, sus 2 vacunas, independientemente de cuál sea, ya sea Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. Recordar que todas las vacunas disminuyen mortalidad y disminuyen casos graves, todas. Número 2, los pacientes en riesgo de COVID grave, dígase los pacientes con enfermedad pulmonar previa, pacientes con falla cardíaca, falla renal, cáncer, todos los pacientes con enfermedades crónicas debilitantes y todos los pacientes envejecientes deben todos tener un refuerzo, ponerse una tercera dosis de una vacuna heteróloga. ¿Qué quiere decir heteróloga? Quiere decir que el refuerzo debe ser de una vacuna con una tecnología diferente al ciclo primario de vacunación. Esto quiere decir que en el caso nuestro, que vacunamos la primera vez, las primeras 2 dosis con Sinovac y con AstraZeneca, tanto Sinovac es una vacuna de virus atenuado y AstraZeneca es de un vector viral. Esas 2 vacunas deben combinarse con una tercera dosis de refuerzo con una tecnología diferente, como por ejemplo Pfizer, que es de tecnología mRNA mensajero. La combinación, eso está ampliamente estudiado. De hecho, ya en Alemania se está vacunando incluso la segunda dosis de manera heteróloga. La combinación de esas de 2 técnicas diferentes ha demostrado que aumenta exponencialmente el nivel de anticuerpos y el nivel de protección. La tercera pata de la mesa es mantener el distanciamiento, mantener la mascarilla y mantener el adecuado lavado de manos y de protección personal. Yo creo que si mientras completamos la vacunación y llegamos a un umbral de vacunación de rebaño o de inmunidad de rebaño y al mismo tiempo mantenemos adecuadamente el distanciamiento y el uso de mascarilla, vamos a salir excelentemente bien de lo que resta de la pandemia. Doctor, agradecemos su amable y brillante comparecencia aquí en Esferas de Poder para orientar a la ciudadanía acerca del proceso que se vive actualmente en el ámbito sanitario y que necesita de esa gran orientación de los expertos, los que verdaderamente conocen las intríngulis del problema y pueden arrojar recomendaciones como las que usted ha hecho en los actuales momentos. Seremos siempre un canal abierto. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí esta invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor José Miguel Estefan, neumólogo, intensivista y director del Departamento de Medicina Crítica del CEDIMAC. Proseguimos con nuestro contenido.